Lo que es normal en cualquier recuperación de mercado es que se empiece a crear contenido por parte de analistas, que salgan notas, que se publiquen comentarios, que se pongan tweets acerca de que el mercado no está reflejando los fundamentales de la economía y que la macroeconomía es demasiado abrumadora en estos momentos para poder soportar un rebote de mercado. Y lo que en realidad es un rebote de gato muerto que va a ser seguido de un colapso de aproximadamente 30 a 40 o 50%. Y esto usualmente se respalda con gráficas. Nos enseñan gráficas de otras épocas, de otros años, en las que vemos la correlación y nos damos cuenta que la correlación de esas gráficas sustenta efectivamente que el mercado puede tener muchísimo más por caer. Esto sucede o empieza a suceder en estos momentos, que estamos viendo que llevábamos 4 semanas del mercado positivo. El mercado se estaba recuperando y después de eso, la última semana, cerramos con el mercado negativo. Entonces, después de 4 semanas positivas, tuvimos una semana negativa, lo cual es suficiente para que los analistas, los inversionistas pesimistas salgan a decirnos que todo va a volver a caer y que la persona que no se salga de este mercado es una persona ignorante, porque todo en la economía indica que debe de volver a caer. Sí, efectivamente, con la problemática de Rusia y Ucrania, con el tema de China y Taiwán, que ahora pues es una novedad, con el precio del petróleo que está alrededor de los $90, y esto considerando que va a venir el invierno en Europa, y si el petróleo se mantiene a $90, cuando llegue el invierno en Europa, ¿qué va a pasar? Porque se va a necesitar muchísimo más de este combustible. Entonces todo tiene que empeorar. La inflación no se ha solucionado, está en 8.5% y ustedes están celebrando que probablemente haya topado 9.1%, pero nadie te está diciendo a cuánto puede bajar al final del año o si es que puede seguir disminuyendo la cantidad de aumento que estamos viendo en la inflación. Entonces todo nos indica que está bastante mal las cosas, que el mercado está sobrevaluado. Pero si nos damos cuenta y si nos fijamos, lo importante es ver las valuaciones, porque a final de cuentas lo que la economía o lo que el mercado nos va a reflejar a final de cuentas es el desempeño que están teniendo las empresas, el intercambio de bienes y servicios. Entonces lo que está sucediendo actualmente con las valuaciones de las empresas no es tan malo como estas personas plantean. Y lo que se dice, o veamos esta gráfica, que toda la macroeconomía respalda que esta gráfica se va a hacer realidad. La correlación con la caída del 2008 es de 91%. Pero si cambiamos de perspectiva y volteamos a ver la correlación de esta gráfica actual con otra de otro año, nos damos cuenta que en 1962, donde se terminaba un mercado bajista, hay un 90% de correlación. Y si la comparamos con el 2015, hay un 86% de correlación. Entonces nos damos cuenta que efectivamente, si tratamos de buscar y identificar diferentes indicadores y gráficas que tengan una correlación, vamos a encontrar para los dos lados. Vamos a ver que podemos justificar la subida y la bajada del mercado. Lo que más creo que nos ayuda son las valuaciones de las empresas, más que lo que ha sucedido antes, más que comparar cualquier gráfica o que ver cualquier indicador de una gráfica, o que si está sobrevendido, o que si está en un punto de compra porque va a rebotar eventualmente. Eso lo que yo creo es que se puede definir en que lo mejor es comprar cosas de valor y por debajo de su valor intrínseco. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues cuánto estamos pagando por las utilidades y los flujos de efectivo de esas empresas. Si nos fijamos en estas gráficas, vemos que efectivamente las empresas pequeñas y medianas tienen un PER futuro históricamente barato. Estamos viendo que están cotizando en un PER futuro de aproximadamente 12.6 para las empresas pequeñas y de un 13 para las empresas medianas. Esto puede cambiar. Y esto puede hacer que las cosas empeoren. ¿De qué manera? Si las empresas pequeñas y medianas comienzan a tener menos ingresos o menos utilidades a causa de subidas en costos por el tema inflacionario, efectivamente, a causa de que se complique más la cadena de suministros, que comenzábamos a ver que se empezaba a mejorar ese tema, si vuelve a empeorar en estas próximas fechas con la problemática de China y Taiwán, pues podríamos ver que estas empresas tengan costos más altos o a lo mejor que tengan menos ingresos, y eso haría o terminaría en que las valuaciones actuales que se ven baratas terminen siendo valuaciones caras y que estemos pagando más de lo que creíamos estar pagando porque los ingresos y los flujos futuros de esas empresas no eran tan altos como creíamos que iban a ser. Pero ahí está la temática, no en fijarnos acerca de todo y cada una de las cosas que se puede correlacionar o cada uno de los indicadores macroeconómicos, sino lo que está pasando con este intercambio de bienes y servicios, con la evaluación de estas empresas que son en las que estamos invirtiendo. Mientras los beneficios no disminuyan, podríamos decir que históricamente estamos comprando un mercado bastante atractivo. Y eso, incluyendo que este último rebote, que ya está teniendo una pequeña caída, que recordemos, cada día que cae, cada día que el mercado termina en negativo, es una forma de reafirmar que esto va a continuar y que es un mercado bajista sumamente fuerte y que todavía falta muchísimo por ver, lo cual yo no comparto esa opinión.
Yo lo que creo es que estamos en un mercado bastante atractivo para poder seguir aprovechando oportunidades y a lo largo del tiempo seguir promediando estos precios. Y sí, si sigue cayendo, pues seguir promediando. Pero actualmente las cosas las veo mejor de lo que estaban hace tan solo 3 o 4 o 5 meses. Veo más claridad. Y sí, no nos podemos adelantar mucho porque todavía falta ver lo que va a suceder en septiembre. ¿Por qué en septiembre? Bueno, en septiembre aproximadamente 10, vamos a ver el reporte de la inflación y aproximadamente en septiembre 21 vamos a ver la junta de la Fed, en la cual la Fed va a subir las tasas. Si este reporte de la inflación se mantiene algo bajo, lo que se cree es que la Fed va a actuar más tranquilo y van a subir las tasas en 0.50 o 0.25% en lugar de otra vez 0.75 o inclusive ven improbable que ese 0.50 que menciono vaya a ser el caso si vuelve a disminuir la inflación. Lo que queremos ver es que efectivamente disminuya la inflación una vez más, que no sea ese 8.5%, que sea por debajo de las expectativas y que mes con mes sea de 0% al menos o idealmente que mes con mes sea negativo, considerando que los precios de los energéticos se han continuado disminuyendo estos últimos días o estas últimas semanas. Y de ahí es donde vamos a ver cómo va a actuar la Fed. Y si la Fed actúa de manera contundente o de manera, no llamémoslo agresiva, pero de manera firme con una subida de tasas de 0.75%, una más, eso podría reafirmar al mercado que efectivamente la Fed está lista para salir a controlar la inflación, inclusive si eso implica estar en una recesión muy tranquila, en una recesión pues que esté como en estos momentos, que efectivamente lo único que no ha aceptado es el gobierno de los Estados Unidos o no se ha aprobado por los organismos independientes que estamos o que están en una recesión en los Estados Unidos, pero ya se ha visto una recesión técnica porque tienen 2 trimestres negativos del PIB. Entonces, si en este próximo reporte vemos que ellos suben las tasas fuertemente y nos dicen, pero tranquilos porque esta es una recesión bastante tranquila, lo vamos a ver respaldado en números. ¿En qué números? Actualmente los reportes trimestrales de las empresas no estuvieron muy lejos de las expectativas. De hecho, una gran parte de las empresas estuvieron cumpliendo expectativas. Esperábamos que menos del 40% de las empresas cumplieran expectativas. En realidad, más del 40% estuvo cumpliendo o superando expectativas, lo cual nos deja ver que inclusive en un escenario en el que deberíamos de estar en una recesión oficial, esperaríamos que las utilidades y que los ingresos de las empresas hubiesen caído muchísimo más. Pero nada más veamos el caso de Disney. Disney, por ejemplo, en los cines tuvo bastante éxito, en los parques tuvo muchísimo éxito, en los hoteles que ellos tienen tuvieron 90% de la capacidad de los hoteles, superior a lo que tenían en 2019. Entonces nos damos cuenta que si esto es una recesión y que si así se están impactando las empresas, pues Google continuó creciendo con una recesión. Apple en un trimestre que era bastante complicado, con comparables muy complicados, logró estar dentro de lo que se esperaba prácticamente. Amazon, otra vez, dentro de lo que se esperaba, inclusive un poco superior de lo que se esperaba. Se creía que el e-commerce iba a caer muchísimo y no fue así. Entonces, si esto es una recesión, si este es el nivel de recesión de esta vez, sí, no es una recesión como la del año 2000 o no es una recesión como la del año 2008, que fue una catástrofe, que el mercado cayó más de 50%. En estos momentos, los indicadores macroeconómicos a los que tanto se fijan, aunque la inflación esté alta, no están tan mal, porque hay dos números que preocupan, pero preocupan para ambos lados, que actualmente el desempleo está sumamente bajo, y ese desempleo de estar tan bajo, lo que quiere decir es que no estamos viendo que la inflación se vaya a controlar por ese lado, de que actualmente hay muchos puestos de trabajo, lo cual está haciendo que los salarios puedan seguir aumentando. Y ese aspecto de que los salarios estén aumentando a un ritmo parecido al de la inflación es lo que empieza a preocupar, porque si al mismo tiempo que aumenta la inflación, la capacidad de compra de las personas sigue aumentando a ese mismo ritmo, pues ¿qué haría que las personas se frenen o qué haría que las personas quieran dejar de consumir? Por lo cual se esperaba que dejase de aumentar el nivel de salario, pero con el desempleo actual que está sumamente bajo, un mercado bastante competitivo, lo que hemos estado viendo es que sí, empresas bastante grandes, empresas tecnológicas, por ejemplo Ford anunció despidos, más de 3,000 despidos si no me equivoco, las empresas tecnológicas como Facebook, como Apple o como Google, están diciendo que van a frenar esas contrataciones. Muchas empresas están frenando contrataciones, pero muchas cadenas de restaurantes, muchas tiendas de retail físico están pidiendo contratar nuevas personas, por lo cual en esos puestos están aumentando el nivel de salario que se está ofreciendo. Entonces eso no es algo tan positivo para el nivel de inflación que estamos viendo, para poder pensar que va a continuar disminuyendo. Pero para lo que sí es positivo es para un escenario de recesión. Porque si en una recesión entramos con un desempleo sumamente bajo y con un consumidor
relativamente saludable, porque no está tan saludable como estuvo en el 2020 o como estuvo en el 2021, lo vemos un poco menos saludable. Vemos que las personas efectivamente están consumiendo parte de sus ahorros, cosa que anteriormente en el 2021 no estaba sucediendo. Estaban ahorrando más de lo que normalmente ahorran. Ahora están ahorrando un poco menos de lo que normalmente ahorran y algunas personas están utilizando sus ahorros. Pero lo que estamos viendo es que acabamos de pasar verano y lo que se dice o lo que muchos bancos creían es que en verano iban a ellos utilizar esa parte de sus ahorros para viajes, gastos, etcétera. Pero ahora ya no tienen que aumentar tanto esos gastos, a menos que la inflación siga aumentando. Por lo cual vemos un consumidor que de darse que la inflación no siga aumentando, está bastante saludable para un escenario de recesión, por lo cual si sí vemos esa recesión, es una recesión bastante tranquila o continuaríamos estando en una recesión, porque ya llevamos 2 trimestres negativos de PIB en Estados Unidos, bastante tranquila, en la cual los ingresos de las empresas no se verían tan afectados y pues las valuaciones de las empresas tampoco se verían tan afectadas, por lo cual estaríamos invirtiendo en un mercado en el que sí hay algo de claridad, mucho más claridad de la que teníamos hace tan solo unos meses. Inversionistas, eso era lo que quería compartirles en este video, que cada vez que veamos una recuperación en el mercado, y esto sucedió exactamente igual en el 2018, todavía no se solucionaba nada de las tensiones con China y Estados Unidos, que era algo de lo que comenzaba a hacer que el mercado colapsara, que era más de 20% en 2018, todavía no se solucionaba ese problema y el mercado ya se estaba recuperando y decían que tenía que volver a caer, que el mercado estaba sumamente sobrevaluado, que tenía que volver a caer. Y la siguiente caída la vimos hasta el 2020 y por algo que no estaba en nada relacionado. Y cuando se empezó a recuperar en marzo, que tuvo el fondo, las personas no creían que esa era la recuperación. La economía había estado cerrada, no sabíamos qué impacto iba a tener. Era imposible que se recuperara, pero salió la Fed a salvarnos, por decirlo de alguna manera, y eso fue lo que causó o lo que ayudó a que se generaran muchos problemas, pero que también que el mercado se recuperara cuando no estaba previsto. Pero no necesitamos siempre que la Fed nos salve. La Fed actualmente lo que tiene que hacer es controlar la inflación. Ese es otro tema. Es responsabilidad de la Fed el controlar la inflación, pero de las empresas de ser más eficientes, de actuar de una mejor manera, de comunicarnos como nos ha estado comunicando empresas como Google, que quieren que sus empleados sean muchísimo más emprendedores y que puedan generar más dólares por cada dólar de salario que actualmente pagan. Y eso es lo que quieres en tus empresas. Entonces, inversionistas, en un escenario que tantas personas llaman tan pesimista, yo me mantengo más optimista de lo que estaba hace tan solo unos meses. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram y el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.